Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Businessland, donde el emprendimiento es real. Soy Caro Castañeda y el día de hoy vamos a platicar de una de las historias que creemos que es muy fácil y cuando llegamos a ella nos encontramos con muchas realidades. La renta de locales comerciales. Para platicarnos de ello, nos acompaña el día de hoy el licenciado Jesús González, un experto abogado en pólizas de renta y alguien con muchas anécdotas que contarnos. Bienvenido, Jesús, buenas tardes, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta plática muy amena que seguramente tendremos con toda la experiencia que tienes tú en el tema. Muchas gracias, Caro. Al contrario, te agradezco la invitación y bueno, una nueva experiencia, otra anécdota más que Una contar. anécdota más que contar y que compartir. Tengo el gusto de conocerte de manera laboral. Hemos coincidido en algunas operaciones, pero también tengo el placer de escuchar las capacitaciones que das Ujú. del tema de pólizas y de renta. Por eso es que me queda claro que no hay nadie más, no hay alguien más ideal que tú para compartirnos del tema, por toda la experiencia, por toda la claridad y sobre todo por el buen servicio que ofreces Muy amable. eh, y acompañamiento en el proceso. Para iniciar y para que todos puedan entendernos, platícanos prácticamente con peras y manzanas qué Ujú. es una póliza de renta. Una póliza de renta es un término comercial que se ha hecho común en el sector inmobiliario. En realidad se trata de un contrato de prestación de servicios que se celebra entre nuestro despacho, especialista en temas de arrendamiento, y el propietario, que implica que nosotros nos dediquemos, en base a ese contrato, a hacer una investigación de los inquilinos, elaborar el contrato en caso de que pasen bien la investigación, estar al pendiente durante el término del arrendamiento de que todos estén cumpliendo en tiempo y forma, y en caso de que haya alguna complicación dentro del contrato de arrendamiento, falta de pago, modificaciones no autorizadas, cosas que estén contenidas dentro del contrato de arrendamiento, nosotros hacemos en una primera instancia una parte de mediación para tratar que las cosas se arreglen sin necesidad de llegar a una instancia legal. Y cuando esto ya no es posible, nosotros nos encargamos de esos temas legales, que ya están cubiertos por adelantado. De alguna forma es contratar los servicios por adelantado de un despacho especialista en temas legales relacionados con el arrendamiento, para que en caso de un incumplimiento ya tenga el propietario cubierto ese servicio y no tenga que hacer una erogación adicional en caso de que el inquilino no le esté pagando la renta. Es decir, la póliza termina siendo un árbitro o un tercero confiable que permite o que evita llegar a un conflicto. Es quien medía entre ambas partes las Ujú. situaciones de manera anticipada, Sí, ¿correcto? así es. En una primera instancia sí, procuramos que las cosas no lleguen a un juicio, porque finalmente a nadie le conviene irse a juicio. Es tiempo, es dinero, es desgaste emocional, pero si de plano es totalmente inevitable, pues sí, sí tendremos que promover los medios legales correspondientes. Pero sí, contestando a tu pregunta, lo primero que hacemos es tratar de agotar una instancia conciliatoria entre las partes para que traten de llegar a algún acuerdo. A veces no depende totalmente de ellos, puede haber alguna situación personal en la que por alguna razón el inquilino ya no pueda seguir pagando la renta, por ejemplo. Entonces tratamos de que ambas partes se dan un poco y llegar a un ganar-ganar y terminar con ese procedimiento lo más tranquilo posible. Algo que creo que está malentendido, y dime tú si es correcto, es que la póliza cuida al propietario y la realidad es que no. La póliza en realidad está para proteger tanto el inmueble como a ambas partes del contrato, tanto al propietario como al inquilino.
Ajá. ¿correcto? En una primera instancia sí, pero la realidad es que a final del camino sí se está tendiente más a proteger los intereses del propietario. Buscamos mucho que no haya cláusulas abusivas, que nuestros contratos sean bastante equilibrados y que se documente lo más claro posible para ambas partes, pero finalmente nuestra labor siempre va a ser proteger los intereses del propietario. Ese es un tema que es importante que aclaremos y que veamos que finalmente el contratar una póliza en los términos en los que se utiliza regularmente en el mercado inmobiliario, cuando menos aquí en la ciudad, es que la pague el inquilino. Entonces, hay que entender que es prácticamente un requisito más del arrendamiento para poder tomar en arrendamiento un inmueble cuando tienes tú ciertas características, cuando no tienes un obligado solidario que te apoye o tienes demasiado, muy poco tiempo dentro de tu empleo, por ejemplo, cosas que pudieran significar un riesgo para el propietario. Ahí es donde nosotros entramos a suplir esas pequeñas o grandes inconsistencias cuando es posible y proteger los intereses del propietario, respetando también los derechos del inquilino. Es decir, no tenemos contratos leoninos que los dejen en estado de indefensión o que de alguna forma abusen de sus derechos. Entonces, sí cuidamos en esa parte los dos aspectos, pero a final del camino sí está enfocado a defender los intereses del propietario. Del propietario. Así es. Algo que me parece fabuloso del servicio de una póliza es la investigación que se hace Ujú, inicial para el proceso. claro. Es decir, se analiza y digo, tú ahorita nos vas a platicar un poquito más a detalle, pero que el candidato o el inquilino, el nuevo inquilino, es el adecuado Ujú. para llevar un contrato. ¿Qué es lo que se busca cuando se presenta un inquilino? ¿Qué es lo que debe cumplir o cubrir como requisito para ser un inquilino ideal? Ideal, ok. Lo primero es aclarar que una investigación que se hace previamente a un arrendamiento es una forma de minimizar riesgos. De alguna Correcto, manera, siempre existe un claro. margen de riesgo. Las cuestiones legales no son ciencias exactas, tienen de alguna manera esa característica, pero la verdad es que la incidencia que tenemos nosotros en cuanto a problemas con los inquilinos es bien baja. Lo que nosotros hacemos en primera instancia es validar los ingresos de la persona. Nosotros, por fórmula, pedimos que la persona tenga cuando menos 3 veces el monto de la renta. Es decir, si va a rentar un inmueble que vale 20,000 pesos, sus ingresos netos tienen que ser cuando menos de 60,000 pesos. Que es la Entonces, misma fórmula que se utiliza cuando van a comprar un inmueble, ujú, finalmente. así es. Ujú. Esa es una primera parte. Ya que verificamos que sus ingresos, ya sea por medio de los estados de cuenta o por medio de sus recibos de nómina, son suficientes para cubrir ese 3-1, entonces nos enfocamos a revisar su buró de crédito, su buró de incidencias legales y validar las listas negras. Es decir, que no aparezca en las listas negras de lavadores de dinero, terroristas, gente que vende hidrocarburos robados, todo esto, que son delitos muy graves que pueden llevar a la extinción de dominio del inmueble. Entonces, esa verificación tiene el doble propósito de verificar que sea una persona íntegra en el cumplimiento de sus obligaciones y que no traiga delitos graves que puedan implicar al propietario en un tema de este tipo. Hecho esto, nos enfocamos también a validar referencias, pedimos evidentemente referencias personales, referencias laborales y, muy importante, nos enfocamos también a verificar al anterior arrendador, si es Arrendador. que lo hubo en algún momento, para ver cuál fue la actitud que tuvo durante el arrendamiento. No todos los inquilinos necesariamente son malos porque dejen de pagar la renta. Puede haber algunas otras circunstancias que pueden ser un dolor de cabeza para el propietario durante un arrendamiento en un momento dado. Entonces validamos toda esa parte. Es obviamente una validación que tiene sus puntos importantes a la hora de que hacemos las preguntas, es decir, sin llegar a ser inquisitivos y sin llegar a ser molestos, sí procuramos hacer cierto tipo de preguntas capciosas que nos ayuden a descubrir que efectivamente la persona nos está dando
todos los pormenores que queremos obtener y saber que esta persona efectivamente es alguien que vale la pena como inquilino. Y sobre todo, como dices, la intención es minimizar el riesgo, Ujú, ¿no? No es una seguridad. así es. El resultado de no va a ser una seguridad de que todo va a salir bien. Sin embargo, sí a ustedes les deja ver que en el panorama el riesgo es menor. Ujú, Dentro de este proceso, además, eh, viéndolo desde la otra parte del contrato, también ustedes se aseguran que la propiedad que se claro, va a rentar esté en las condiciones y que quien dice ser el propietario sí tiene esa facultad así es. para celebrar el contrato. Eso también, y es a lo que me refería, que finalmente también es en beneficio del inquilino. Ujú, eh, Porque tiene la seguridad de que todo está en orden y que está celebrando un contrato con la persona adecuada, así es. ¿verdad? Sí, de ¿Te ha algún pasado que de repente un propietario que decía ser el propietario resultó que no? no tanto como esa situación, pero sí nos ha sucedido la situación de que hay copropietarios. Eso nos sucedió con la notaría, yendo a ratificar firmas en notaría, una persona que dice, oye, yo tengo muchos años de rentar mi inmueble, era la casa familiar, la dividimos, hicimos ahí una serie de locales y pues bueno, tengo muchos años de estarla rentando. Cuando le pedimos que nos justificara la propiedad y que nos diera las escrituras y que nos diera el predial, se fue haciendo largo el plazo y nunca nos lo entregó y nunca nos lo entregó y nunca nos lo entregó. Y resulta que en el momento en el que vamos a firmar, ya para estar en ir a la notaría, le digo, oye, no podemos ir a la notaría si no tenemos la escritura y no tenemos el predial. Pues resulta que tenía copropietarios. Y el tema es que la ley establece precisamente que un copropietario no puede rentar un inmueble si no es con anuencia del resto de los copropietarios. Entonces, ahí esa operación se detuvo, tuvimos que hacer una serie de documentos, los hermanos que eran los copropietarios no estaban aquí. Entonces, finalmente se pudo arreglar, no es que él no fuera el dueño, sino que tenía un impedimento para ser él mismo el que rentara. Claro. Entonces, en esa parte es lo más que nos ha sucedido. La verdad es que las investigaciones que hacemos por estadística nos dan un índice muy bajo de complicaciones. En el caso de propietarios, nunca hemos tenido un problema, salvo este que te comento, que lo tengo muy presente. Y en el caso de los inquilinos es bien, bien bajo. O sea, la verdad es que las investigaciones, te digo, no son un seguro de vida para no tener problemas, pero sí reducen muchísimo el riesgo de tener complicaciones. Claro, como bien mencionas, el índice que tienen ustedes de contratos complicados es menor, pero porque hubo un trabajo Claro. previo. ¿Cuántas veces te has encontrado con que alguien que ya celebró un contrato sin la asesoría adecuada o sin la investigación, que lo hizo de forma particular, pues porque, pues sí, yo lo rento y es bien fácil y pues lléname el contrato, un contrato machote que descargué Ujú. de Google y lo firmamos y todo está saliendo bien en el primer año, en el segundo año, pero y llega un momento en que las cosas se complican. ¿Cuántas veces te has encontrado con eso y que de repente ya recurren a ti, ya parados en esa circunstancia, no habiendo previsto con anticipación respaldarse? Totalmente. El comentario siempre es ese, es que ya pasó por un proceso de este tipo, ya se dio cuenta que tener una demanda de arrendamiento es un proceso largo, tortuoso, si bien lleva cierta garantía en el sentido de que vas a obtener una resolución favorable, te implica tiempo y desgaste en todos los sentidos. En una situación específica, me acuerdo que en alguna ocasión firmamos un contrato con unas personas que venían de Sonora, y el que era el papá de los muchachos que iban a rentar el inmueble, que era el obligado solidario, veía el contrato y lo ojeaba y lo volvía a leer y dice, este tema de la extinción de dominio, y volvía a reflexionar hasta que ya no aguantó y dijo, caray, yo tuve un problema de este tipo, ojalá hubiera tenido algo como esto en el momento en el que lo tuve. Me costó cerca de 2 años
poder liberarme de ese tema de extinción de dominio. No entramos a más detalles, pero la realidad es que le quedó muy claro que de alguna forma su contrato no tenía esa parte, que no se había hecho la investigación. Te comentaba ahorita que parte de lo que revisamos es también en aras de tener defensa en caso de un tema de extinción de dominio, decir, oye, yo investigué a mi inquilino hasta donde me era posible enterarme de cuáles eran sus actividades, vi que su dinero tuviera una procedencia lícita, que estuviera bancarizado, que sus ingresos, pues bueno, correspondieran con su nivel de vida, con el negocio que tiene o el puesto que tiene, que no tuviera muchos depósitos en efectivo, que no tuviera depósitos muy fluctuantes entre una cantidad y otra, en fin, una serie de cosas que nos ayudan con esos temas. Entonces, en esa ocasión sí me quedó muy grabado el comentario que hizo esta persona en el sentido de, ojalá yo hubiera tenido algo como esto y me hubiera evitado muchos dolores de cabeza. Quizás no hubiera evitado su problema en toda su extensión, pero le hubiera facilitado su camino. Entonces, pues sí le sonó lógico lo que estábamos haciendo, lo firmó pues con gusto, sin mayor cosa, cuando a nosotros, a mí y al propietario nos parecía extraño que lo estuviera revisando tanto. Que Digamos, le diera hay tantas algo vueltas. que no le termina de gustar y era al contrario, que estaba viendo precisamente esa parte, ¿no? Entonces, una anécdota ahí que nos pasó en alguna ocasión, precisamente con el hecho de que los contratos estén bien hechos y que puede pasar, ¿no? Claro, y justo acabas también de mencionar un tema que, pues en la actualidad resulta un poco común, la procedencia ilícita de los recursos. Ujú. Para cualquier persona normal es difícil identificar esa situación. Entonces, celebrar un contrato con alguien a quien no te puedes Claro, enterar que estás parado en esa situación puede resultar en un tema bastante complicado. claro. Complicado como qué, platícanos qué puede suceder o un ejemplo, una anécdota de lo que resulta cuando nos encontramos con una situación como esta. De alguna forma puede implicar que el gobierno pretenda quedarse con una propiedad cuando hay cierto tipo de actividades que se hacen dentro de una propiedad que está dada en arrendamiento. Es decir, hay que ser muy claros en el sentido de que no cualquier delito implica extinción de dominio, son delitos muy puntuales y muy graves, como secuestro, el robo de hidrocarburos, defraudación fiscal, la cuestión de corrupción y todo eso. Son algunos delitos muy puntuales que de alguna forma le dan al gobierno la posibilidad de involucrar al propietario de un inmueble que se dio en arrendamiento si se llega a descubrir uno de estos delitos dentro del inmueble. Entonces, es bien importante que la persona que vaya a poner en arrendamiento un inmueble verifique todos esos antecedentes y guarde un expediente para que de alguna forma pueda demostrar que hizo todas las pesquisas necesarias y que él actuó de buena fe, que es la manera de desvirtuar en un principio este tema de la extinción de dominio, la actuación de buena fe en el sentido de mi propiedad es legal, se obtuvo de ingresos lícitos y finalmente a quien yo se la di en arrendamiento me demostró que tenía una fuente lícita de obtener sus ingresos. Entonces todo esto nos ayuda de alguna forma a evitar ese proceso. ¿Qué implica un proceso de extinción de dominio? Pues evidentemente que tu patrimonio está en riesgo, que vas a verte involucrado en un proceso, si bien es de carácter civil, pues tiene mucha relación con cuestiones de carácter penal, con cuestiones de delitos serios. Entonces, todo esto se elimina o se trata de eliminar o se minimiza el riesgo de sufrir una situación de este tipo, haciendo una buena investigación de tu inquilino y siendo muy prudente. A veces los propietarios, por algún afán de decir tengo que rentar ya mi propiedad o tengo el crédito ya encima y no quiero poner de mi bolsillo, quiero que se pague con la propia propiedad o con la renta de la propiedad, tienen un poco de premura en realizar este tipo de operaciones, pero sí es importante que verifiquemos estos datos y que veamos que a la larga nos estamos ahorrando una buena cantidad de mortificaciones con este tema. La investigación yo creo que es una cosa totalmente indispensable en cualquier arrendamiento. La póliza es una muy buena herramienta para evitar problemas a futuro,
pero indispensable, indispensable, sí verificar la procedencia de las personas que te van a rentar. Y algo que les digo yo mucho a las asesoras, háganle caso a su instinto. Nuestro negocio, el tuyo, el mío, el de las asesoras inmobiliarias o el de los asesores inmobiliarios, es evidentemente rentar la mayor cantidad de propiedades posibles, pero siempre tenemos que ser muy, muy leales con el propietario y tratar de generar los menores problemas posibles. Entonces, en ese sentido, sí, hay algo que no te hace clic, hazle caso a tu instinto y considera que es un punto a tomar en cuenta en un momento dado, si hay algo, un foco rojo que tú identifiques, mucha prisa por entrar, evitar la revisión, no mandar documentos, cosas de este tipo Esas que red flags que van finalmente son saliendo. banderas rojas que dices, algo tengo que sacar de esa experiencia y hacerle caso a mi instinto, decir, hay algo que no me está haciendo clic y por retomar las cosas con un poquito más de calma. Sí, exactamente. Justo hace unos días escuchaba, em, a un, inquilino interesado en rentar una propiedad y se negaba a dar ciertos documentos, a dar cierta información, y él comentaba que, bueno, pero es que ¿de qué se trata? Si no es un crédito el que me estás otorgando, es únicamente un contrato de arrendamiento, pero justo todas las red flags que acabas de mencionar se cumplían con la situación. Entonces, es ahí donde debemos ser cautelosos y Claro, precavidos en que algo hay. Finalmente, esta investigación no es más que una verificación de que ujú, eres quien dices ser y que tienes la capacidad de hacer claro. frente al compromiso y que el bien inmueble lo vas a utilizar para el destino Para lo que que me dices que lo para vas a lo que utilizar, claro. es justo eso. Entonces, Ujú, sí creo que, no es algo que deban sentir, agresivo o, invasivo, ujú. los inquilinos, ¿no? Es parte de Sí nos el topamos de proceso. repente con situaciones de este tipo, pero en un 98% de los casos yo te diría que cuando le mostramos nuestro aviso de privacidad, les decimos que nos van a mandar la información directamente a nuestro correo institucional, que si no quieren, por ejemplo, que la documentación pase por las manos de los asesores, porque tú sabes que regularmente hay dos asesores, En el el del proceso. propietario y el del inquilino, entonces dicen, oye, es que no quiero que yo le mande mi información al asesor que trae mi asunto y luego él se lo pase al asesor que trae al propietario y luego él se lo pase a la gente de la póliza. Una solución práctica que hemos encontrado es compartir nuestro aviso de privacidad, que la información se comparta al correo institucional y te digo, en el 98% de los casos logramos que nos manden la información y que se sientan seguros. No se trata de una petición caprichosa, tiene su porqué cada una de las cosas que pedimos y incluso tú lo comentabas bien, en el caso de los propietarios, a veces el pedirles el predial o pedirles la escritura genera un poco de molestia en el sentido de que es que ¿qué crees que yo no soy el propietario? No se trata precisamente de eso, sino de ayudarlo a que todas las cosas estén en orden y que no tengan una complicación a futuro. Y en el caso de los inquilinos, pues es lo mínimo que podemos hacer cuando de alguna forma el propietario les va a entregar su patrimonio contra la simple firma de papeles, que si lo ponemos desde esta perspectiva, siendo muy, muy, muy claros en esa parte, pues resulta entendible. Ya cuando no logramos que nos den información, sí nos sentimos un poquito más renuentes a decir, bueno, a lo mejor sí es muy buen candidato, pero si yo no tengo la información necesaria, yo no puedo darle un resultado al propietario diciéndole que sí. Si él voltea conmigo y me dice, oye, ¿de dónde sacaste que él es buen prospecto? ¿Dónde están sus ingresos? Y yo no tengo manera de responder eso, pues evidentemente me voy a ver bastante mal, ¿no? Con el trabajo que estoy haciendo. Entonces, en ese sentido, sí buscamos tener siempre la posibilidad de darle una respuesta satisfactoria al propietario de por qué se tomó la decisión de nosotros, dar un visto bueno de esa persona, que finalmente siempre hacemos la aclaración. Nuestro visto bueno está sujeto 100% a que el propietario diga si me Claro, gusta o no me gusta. Si él el tiene la última propietario, palabra. exactamente, si él dice, no, nosotros no tenemos ninguna
situación donde tratemos de objetar o tratemos de convencer o tratemos de llevar a una respuesta en un determinado sentido. Si el propietario no se siente conforme con el inquilino, es muy su derecho y es muy su bien. Entonces, finalmente, él tiene, como bien lo dijiste, la última palabra y él decide. Sí, correcto. Oye, ¿y has tenido alguna situación en la que ya celebrado el contrato, em, tengas que ver y, apoyar al inquilino y no al propietario en determinada situación? Algo que digas: "Es que no es lo normal, no es lo común, pero sí, esto que está pasando evidentemente es una arbitrariedad", Claro. o no. ¿Te ha pasado que tienes que entrar y apoyar al inquilino? Sí, y no necesariamente dentro del proceso o ya de la ejecución misma del contrato de arrendamiento. Nos pasa mucho a la hora de celebrar el contrato de arrendamiento. Nosotros procuramos muchísimo que el contrato se celebre con una seguridad para el inquilino. Y a veces los propietarios dicen, ponle alguna cláusula que si a mí se me ofrece vender el inmueble, voy a poder pedirle al inquilino que desocupe el inmueble. O si yo tengo alguna necesidad personal, voy a poder pedirle que desocupe el inmueble. Nosotros nos resistimos en buena medida a esa parte, precisamente tratando de proteger los intereses del inquilino, Claro. porque tampoco es justo que tú hagas una inversión de dinero que implica, como comúnmente se acostumbra, un mes de renta, un mes de depósito, la mudanza, Y si el las inmueble y adecuaciones las que implica adecuaciones. Y si el inmueble es amueblado, pues tú lo sabes, el común denominador es que sean 2 meses de renta de de depósito. depósito. Entonces ya estamos hablando ahí la mudanza, el mes de renta que va corriendo, los 2 meses de depósito, pues ya es una cantidad importante y que el propietario en un momento dado, a los 3 o 4 meses, pueda decir, oye, lo siento mucho, pero fíjate que voy a necesitar la propiedad, pues no se nos hace correcto. El rentar un inmueble es como cualquier otro negocio, tiene sus pros y sus contras, y si bien sigue siendo tu inmueble, tú le estás entregando la posesión a la persona que lo está ocupando como inquilino, y es importante que respeten esa parte. Ese es de los casos que tengo más claros. Puede haber, o hemos tenido también algunas situaciones donde los propietarios no quieren hacerse cargo de ciertas reparaciones que les corresponden. Eso es pues, relativamente común dentro de lo que cabe, no es una gran incidencia, pero es de los más comunes. Hemos tenido también el tema de que algún aire acondicionado se daña, por ejemplo, y el propietario dice, oye, es que no lo voy a cambiar porque cuesta X o Y cantidad, pero la verdad es que tú rentaste tu inmueble con 3, 4, 5 aires acondicionados, pues tú tienes que conservarlo con 4 o 5, los que hayan sido aires acondicionados, entonces tienes que cumplir con esa parte, y ahí sí procuramos hacer un poco de conciencia en el propietario de que, bueno, pues hay que respetar también los derechos del inquilino. Y como te comenté al principio, nuestro contrato es un contrato bastante equilibrado en esa parte, si bien protege los intereses del propietario y está diseñado para que no haya los prejuicios más comunes que se dan a la hora de que un inquilino resulta con algún problema de falta de pago, no quererse salir, todo esto, sí tiene sus candados y protege al propietario, pero nada que deje en estado de indefensión o que perjudique al inquilino en ese sentido. Tratamos de ser muy equilibrados y muy justos en esa parte y hacer también un poquito de conciencia en los propietarios de que, bueno, es ganar, ganar, ¿verdad? No las puede ganar todas el propietario. Claro, esto definitivamente refuerza, eh, la intención de comunicar y compartir, esta información con todos los que están en búsqueda de una propiedad para rentar, e incluso también de quienes rentan. Hay muchos temas que cuidar, que Ujú, prever, que dejar por escrito en un contrato, y no es una situación que se puede tomar a la ligera, no claro. es únicamente descargar un formato, firmar y pues todo va bien y todo, pues hay muchos, muchos temas que proteger y Claro. que cuidar. Eh, Normalmente es muy común, yo no sé si es cultura humana o cultura del mexicano, no lo sé, pero es muy común que leemos un contrato sin leerlo. Ujú. Es muy común que
sí, sí, ya leí, ya firmé y aquí está. Y no somos conscientes o cuidadosos de lo que estamos firmando o a lo Ujú. que nos estamos comprometiendo. ¿Te ha pasado que se haya firmado un contrato y de que alguna de las partes o no haya leído Ujú. o haya malinterpretado o definitivamente ni se enteró que esto estaba ahí hasta el momento de que hay una complicación? Alguien que firma sin saber y... Sí nos ha sucedido alguna situación extrema, este, por ejemplo, que nos digan: "Oye, es que no me está pagando, págame tú la renta". Bueno, pues eso, no está incluido No dentro de está nuestro dentro del contrato. Han contrato. sido, mínimas y afortunadamente lo hemos podido solucionar de otra manera, que la gente se regularice y todo esto, pero sí, de repente como que es que contraté la póliza porque, pues, la asesora me dijo. Cuando en realidad la práctica que nosotros tenemos, y es bien importante que te lo aclare, cuando nosotros mandamos un proyecto de contrato a revisión, mandamos dos documentos. Mandamos el contrato de arrendamiento propiamente dicho y mandamos nuestro contrato de prestación de servicios que van marcados con diferentes colores, precisamente una para que verifiquen los datos que estamos nosotros asentando en el contrato y que se den cuenta de qué cubre y qué no cubre nuestro contrato de prestación de servicios y que las partes puedan verificar su contrato de arrendamiento para decir, esto es lo que yo estoy contratando y esto es lo que me cubre y esto no lo voy a tener cubierto. Es bien, bien importante para nosotros que no nos puedan decir que nuestro contrato tiene letras chiquitas. Precisamente lo que pudiera de alguna manera ser algo que no se cubre dentro del contrato de prestación de servicios va señalado en el borrador que les mandamos, destacado con un color diferente para que puedan identificar dónde hay que poner mayor atención en la revisión del documento. Ya cuando vemos que se revisaron los documentos, que se hicieron los cambios correspondientes, entonces ya quitamos nosotros esos colores que implican una señal de alerta de lo que tienen que estar muy atentos a la hora de que están leyendo nuestro contrato. Habrá quien lo lea, habrá quien no lo lea, ya eso, pues obviamente nosotros no lo podemos evitar. Aún así, a la hora de que llegamos a la firma, pese a que ya se les mandó el contrato, pese a que se les dio tiempo para que lo revisaran y que en muchos casos nos hacen algunas observaciones o nos hacen algunas correcciones, en el momento de la firma, la gente que me ayuda con esos procesos está capacitada para que en primera instancia les entregue una copia a cada quien y les haga la aclaración, que pueden leerlo con toda calma y que en un momento dado, si tienen alguna aclaración que hacer o alguna duda, en ese momento se les puede aclarar. Entonces, básicamente sí nos enfocamos mucho en que tengan ese cuidado de leer el contrato, se los mandamos en una primera instancia con el resaltado que te comento. Luego, después de haber hecho las correcciones, si es que las hay, o los cambios, o alguna puntualización que quiera alguna de las partes, se los volvemos a mandar para que vean que quedó hecho esta corrección y finalmente a la hora de la firma les volvemos a pedir que si tienen algún comentario se los podemos aclarar con todo gusto o si quieren leerlo de manera integral es su derecho y nosotros estamos ahí para aclararles ese punto. Entonces, recomendación, sí, léanlo con calma y Sí. poniendo atención en los detalles y, pues, Y bueno, preguntando, claro. que tengan esa Ujú, confianza, de preguntar lo que no entiendan, porque algo que yo he visto, en los procesos que he llevado a cabo con ustedes, es que siempre tienen la apertura de orientar y apoyar, ujú. en las dudas o en las inquietudes que tengan, pero que lo externen, Claro. ¿no? Que lo externen, que lo comenten. También veo muy bien que, te presentas el día de la firma, precisamente también como para, em, respaldar Ujú. el proceso, el acompañamiento y que todo Claro. quede en orden y claro para Sí. iniciar ese contrato. Ujú. ¿Qué consideras tú los 3 indispensables para celebrar un contrato? ¿Qué ¿Qué necesitamos tener, saber, o incluir en un contrato para celebrarse un buen contrato?
tener un buen contrato de arrendamiento. Yo creo que una de las cosas principales es, como lo comentábamos, antes de celebrar el contrato, ver que la persona que me va a rentar mi inmueble sea efectivamente, cuando menos de manera estadística, de acuerdo con lo que ya tenemos nosotros identificado, la persona idónea para rentar el inmueble, que tenga los ingresos suficientes, que no tenga problemas de carácter legal, que si los haya tenido no incidan en que tenga alguna situación Sí, porque hay algunas de situaciones riesgo. legales Sí, claro, que no, afectan este así tipo es. de contrato de arrendamiento, ¿no? O sea, por ejemplo, una, demanda por, o estas demandas por alimentos, Sí, una cuestión de carácter familiar. ajá, Puede ser una situación de ese tipo, puede ser, nos aparecen muy comúnmente, este, créditos por telefonía celular. claro. Entonces es muy entendible. Yo creo que no hay nadie en este país que no haya hecho alguna situación ahí con una compañía de celulares. Entonces, Sí, ese tipo de cosas, las multas por haber dejado de presentar una declaración, que nos aparecen también en la investigación que hacemos, siempre y cuando no sea una situación muy cuantiosa. Saben, bueno, ahora las multas fiscales ya no son tan económicas, rondan los 19,000 pesos por ahí, pero anteriormente pues eran multas de 1,200 pesos. Entonces realmente un descuido en presentar una declaración mensual de impuestos puede ser bastante común. Entonces hay cosas que no necesariamente tengan que, la antigüedad de los juicios, el tipo de crédito del que se trate, es decir, un crédito personal, por ejemplo, que está incumplido, sí nos indica una fuerte situación de endeudamiento, donde la persona tiende a endeudarse y a no cumplir con sus compromisos. Entonces, sí tenemos identificados esos puntos, y como te comentaba, de alguna forma nuestro negocio es buscar el cómo sí, siempre y cuando no pongamos en en riesgo riesgo. los intereses del propietario y su patrimonio. O sea, finalmente, hacer una operación y cobrar una determinada cantidad, pues lo podrás hacer una vez, dos veces, tres, 10, pero va a llegar un momento en que tu reputación se va a ver muy afectada por esa mala actuación si es recurrente. Entonces, cuidamos mucho esa parte de que crezcamos en base principalmente a recomendaciones, y que la gente se sienta tranquila en Claro, ese, claro. en ese sentido. Te interrumpí, me estabas comentando los 3 básicos para celebrar un Ujú. buen contrato. Me decías que como primer punto, una Así investigación es. efectiva, y me ibas a comentar los El siguientes. otro punto que es muy importante que establezcamos en el contrato de arrendamiento es la forma en que se va a pagar la renta. Es decir, debemos señalar de forma específica dónde, cuándo y cómo. Esas preguntas son bien importantes a la hora de que establezcamos obligaciones dentro del contrato, que establezcamos cosas que se tengan que cumplir. Hay que establecer la mecánica, los tiempos y el lugar de cumplimiento de esas obligaciones. Entonces, en segundo lugar, yo te diría básicamente el tema de cómo se va a pagar la renta, dónde se va a pagar la renta, con qué mecánica, este, mm, y si vamos a poner alguna opción en el pago de la renta, porque ahora nosotros sugerimos mucho que la renta siempre se pague en el domicilio del arrendador, y que como una facilidad administrativa se pueda pagar por medio de transferencia Transferencia. bancaria, pero dejar bien claro que una opción no invalida la otra. La obligación principal y tu obligación y saber exactamente dónde vas a pagar la renta siempre va a ser en el domicilio del propietario. Si por alguna situación lo haces por transferencia bancaria, es perfectamente válido, pero no es una excusa el decir es que el banco estaba cerrado, es que el sistema se cayó, es que la situación que tú quieras que tenga que ver con las cuestiones electrónicas, tú sabes en dónde tienes que cumplir con esa obligación. Entonces es bien importante. Y el otro tema súper importante, súper importante, hagan un buen inventario de lo que están recibiendo. En primera instancia, por seguridad del inquilino, porque él va a tener que regresar el inmueble en las condiciones en las que lo recibió. Entonces, sugerencia, un inventario descriptivo y un inventario fotográfico. Sobre todo, hacerle el cuestionamiento al propietario.
qué es lo que más te interesa proteger para tener una buena descripción de esos bienes, tanto muebles o parte de la casa que a ti te interese proteger. Y bueno, también implica mucho la experiencia de la asesora o del asesor que sepa identificar qué cosas tienen que dejar Dejar bien protegidas. claro que se recibieron en esas condiciones para que en un momento dado el inquilino diga, te lo estoy regresando tal y como tú me lo entregaste, por un lado, y en segundo, para que el propietario, llegado el caso, pueda decir, oye, esto no estaba así cuando yo te lo entregué, digo, no es un desgaste natural, hiciste una cosa mayor o un uso abusivo de lo que yo te entregué en arrendamiento, ¿no? Entonces es bien importante que hagamos esa parte del contrato. Sí establecer que el contrato termina en su momento y que si continúa de alguna forma es con oposición del propietario. Ese es otro punto que hay que establecer bien en el contrato, dejarlo bien específico y bueno, pues algunas penalidades en caso de incumplimiento. ¿Qué pasa si te vas antes del término del contrato? El propietario pues está contando con que ya tiene rentado su inmueble por un determinado periodo, que es la contraparte de lo que te comentaba en el sentido de que los inquilinos saben que tienen su contrato ya firmado por un determinado periodo. Bueno, el propietario también tiene derecho a tener la seguridad de que él va a contar con esa renta durante Ese periodo. el periodo que se haga. Establecer muy claramente la prohibición de que se lleven a cabo actividades ilícitas dentro del inmueble, principalmente las que puedan incidir en un tema de extinción de dominio y algunas cosas de carácter práctico, por ejemplo, pues que no se hagan situaciones escandalosas fuera de horario, que se pueda molestar a los vecinos, que tenga alguna cosa de ese tipo, si es alguna propiedad que esté sujeta a régimen en condominio, establecer que en ese momento se les está entregando el reglamento del régimen en condominio, precisamente para que quede claro que saben a qué es a lo que se están ateniendo al ingresar a un inmueble de este tipo, ¿no? Está sujeto a un régimen de condominio, uso de las áreas comunes, horarios, hay algunos condominios que tienen horarios hasta para poder hacer instalaciones o usar Sí, por supuesto. un taladro, cosas de ese Sí, sí, tipo. sí. Sí, y me queda claro que eso es un muy buen contrato y muy completo, precisamente anticipando y previendo Ujú. todo este tipo de situaciones. No es algo que se puede tomar a la ligera o Claro. dejar, esas lagunas, esos espacios que pueden generar, un tema de complicación mayor. En toda Jesús, en toda la historia y toda la experiencia que tienes tú con pólizas de renta, seguramente has visto todo. Te ha tocado, todo tipo de situaciones, pero, ¿hay alguna que te parezca irreal, anecdótica, que digas: "Esto sí nunca esperé verlo, esto sí no creí que sucediera"? Afortunadamente no hemos tenido nada Nada así, tan 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 grave que merezca descabellado así un calificativo de esas de esa dimensiones. dimensión. Sí, no, la verdad es que hemos tenido algunos detalles que dentro de lo que se pueda dimensionar y a lo mejor el propietario no piensa lo mismo que yo. Pero un caso que me acuerdo muchísimo fue una casa que rentamos en la parte de la carretera nacional. Era una renta bastante costosa. Las personas que rentaron el inmueble empezaron a hacer cambios en la casa sin avisarle al propietario. Cambios tan significativos como cambiar la cocina, como en una cúpula que tenían, de estas que llevan un cierto tipo de ladrillo, pues pusieron espejitos como si fuera una discoteca, taparon una fuente interior que había en el inmueble. Pues cuando el dueño se da cuenta, pues evidentemente se molestó y le reclamamos y la respuesta esa fue, digamos que lo que me llamó la atención. Dijo, pero ¿de qué te quejas si te puse una cocina mejor que la que tenías? Entonces, de alguna forma dices, es que no es el hecho de que la mejores o no, es el hecho de que es mi propiedad y tú no puedes hacer ese tipo de modificaciones sin consultármelo y sin tener mi Aprobación. aprobación por escrito, que eso es importante. Una aprobación por escrito no es te mandé un correo o te mandé un WhatsApp y como me pusiste una manita diciendo que sí, pues ya lo doy por solventado. Hay que hacer
Entonces, ese es uno de los puntos que me acuerdo. Y algún otro que esa situación la corregimos de alguna forma. Nuestro contrato tenía una penalidad cuando tú, tiene una penalidad cuando tú no cumples en tiempo, y era una penalidad fija durante todo el mes, y hubo un propietario, un inquilino que nos alegó que él tenía derecho a no pagar la renta de todo el mes, siempre y cuando pagara los intereses correspondientes. Entonces, Ahí es donde aplica son cláusulas mal entendidas o no leídas. exactamente, o sea, como que es mi derecho total, te voy a pagar los intereses, cuando en realidad, digo, tuvimos que endurecer un poquito ese tema, se endureció en un determinado sentido, pero básicamente es eso, que no se entendía y que no queda claro que el propietario tiene una fecha específica para recibir su renta. Nosotros entendemos que puede haber cosas en el camino que te impidan cumplir con el pago de la renta en un día específico. Por eso damos un determinado plazo posterior a ese día, porque si el banco no abrió, porque si la empresa donde tú trabajas no te pagó, Se cae la porque banca puede, móvil. lo que tú quieras que pueda suceder, finalmente tienes algo de tolerancia previendo cualquier circunstancia, pero eso no quiere decir que te puedas tomar todo el mes, ¿no? Entonces ya el propietario tomará sus precauciones en decir, bueno, yo voy a cobrar del día 1 al día 5, y fuera de ese tiempo ya estás incurriendo en mora y me estás causando un problema porque yo contaba con ese dinero, ¿no? Entonces, de alguna forma creo que son las dos anécdotas así muy, muy puntuales que tengo, no creo que sean cosas realmente graves. Es, gracias, Jesús. Y, ¿hay condiciones, consideras que hay condiciones ideales para celebrar un contrato? em, Vaya, lo voy a replantear. Hay veces que ya hiciste toda la investigación, que ya llevaste a cabo todo el proceso, y con ánimo de, lo comentabas hace un momento, con ánimo de tener estos criterios en circunstancias, en ciertas circunstancias del inquilino. Hay condiciones en las que tú consideras que sí vale la pena eh, obviar o no seguir la regla, o nunca toman esos riesgos. Regularmente no, No regularmente vale no. la pena tomar esos riesgos. No, y a veces nos vemos un poco comprometidos con una situación personal, con el tema de que tratamos mucho con los asesores, que regularmente nos estamos viendo. Llega a haber una serie una cercanía con los asesores, y cuando el asesor te dice, es que es alguien que yo conozco muy bien, o es mi primo, o es mi familiar, de alguna forma, puedes tener la tentación de decir, bueno, no quiero causar un malestar, pero la verdad es que sí apelamos más a nuestro profesionalismo, y de todas maneras llevamos los procesos. Si hay alguna situación que no logramos darle un check, pues simplemente lo manifestamos y tratamos de que se entienda y de que no genere una sensación de malestar con la otra persona. Obviamente los mismos propietarios, tenemos también mucho trato con propietarios directos que llegan con nosotros sin que medie un asesor inmobiliario. Y los propietarios tienden mucho a decir, no te preocupes, yo asumo los riesgos. Pero la verdad es que si no está por escrito, se nos olvida lo que dijimos, o alguna vez yo hago, a De veces alguna cuando manera digo, está invalidando entonces todo el claro, proceso. entonces hazlo tú solo, y no, vamos, no es lo prudente. Yo estoy aquí para decirte qué es lo que más te conviene, no lo que quieres oír, si Exacto, lo ponemos de esa forma. exacto. Entonces, sí procuramos hacer esa aclaración. Ya si él insiste y ve, nosotros también tenemos que medir nuestro riesgo, porque finalmente nosotros vamos en el riesgo con el propietario. Nosotros, como tú lo sabes, cobramos una cantidad que es una especie de seguro, donde obviamente estás apostando a que el riesgo no suceda.
Si yo tomo una mala decisión a la hora de elegir un inquilino, voy en el riesgo con el propietario. Él va a tener su propiedad retenida durante todo el tiempo que el inquilino no le pague y yo voy a tener que llevar un procedimiento durante una buena cantidad de tiempo donde no vaya a cobrar honorarios o los honorarios que cobré son mucho menores de lo que pudiera haber cobrado si hubiera atendido el asunto como un abogado que no es de pólizas. Y eso hablando de situaciones de incumplimiento de pago, que son de las menos complicadas y resulta solo un dolor de cabeza. Ujú. Pero te has enfrentado también a situaciones donde el inquilino hizo mal uso de la propiedad y comete o algún delito o él es detenido por algún delito cometido en alguna otra situación y entonces la propiedad se ve comprometida o algo así que termina siendo una implicación o una situación en la que la propiedad queda incautada. Quedan aseguradas las propiedades si es que no es un tema de extinción de dominio. Sí nos han tocado algunas situaciones donde por alguna situación o alguna causa generada por el propio inquilino o alguien que está de visita en la propiedad, generan algún problema, llega la autoridad, ven que hay alguna situación irregular y pudieran asegurar la propiedad. No han sido muchas las incidencias, finalmente, te reitero lo que te comenté, la investigación que hacemos nos ayuda mucho a tener un índice Evitar. muy, muy bajo de incidencias, pero sí hemos tenido algunas situaciones donde alguna propiedad queda asegurada y eso a veces ni siquiera por cuestiones de los propios inquilinos. Entonces es muy difícil hacerles ver a los propietarios que es una situación totalmente fortuita. O sea, Sí. en alguna ocasión tuvimos unas gentes ahí unas personas que eh, había gente armada que estaba circulando por ahí. Cuando llega la patrulla, pues resulta que brincan la barda y se meten a la casa. No tenían nada que ver con la ¿Con quién? propiedad, con Con quien la estaba propiedad o con quien dentro. celebró el contrato? Así es, pero la policía llegó, tumbó la puerta, tumbó la reja, una serie de cosas, dejó la propiedad asegurada y todo esto. Entonces, pues son de las cosas que hay que tomar en cuenta, que puede haber muchos imponderables. Te digo, han sido muy poquitas las situaciones en que hemos tenido alguna situación de aseguramiento de alguna propiedad, sí se dan. Y se dan en todo el tipo de vivienda. Obviamente es más recurrente o nos ha sucedido más en las viviendas de precios un poquito más modestos. En el caso de las propiedades de rentas mayores, sí nos ha sucedido, pero son las menos. Las Claro menos. que el problema es bastante mayor cuando son propiedades Sí. de rentas caras, ¿no? De rentas Sí, sí, grandes. sí. Y hablando particularmente de los arrendamientos de locales comerciales, ¿hay algún punto clave que deban conocer, cuidar, anticipar? Es bien importante que entendamos que cuando alguien va a iniciar un negocio, veamos que tiene los recursos suficientes para solventar el inicio de ese negocio. Es decir, si yo rento una propiedad pensando que la renta se va a pagar del propio negocio y que voy a tener un negocio maravilloso que a los 2 meses me va a dar para cambiar de casa y de coche y de todo esto, la realidad nos dice que no es así. Entonces hay que tener Estadísticamente no no, es eso así. no existe, o si existe, pues bueno, Que nos compartan bendiciones para el que dónde, sí. lo haya pasado, pero la realidad es que tienen que tener un soporte atrás. Cuando se trata de una sucursal, de un negocio que ya está en marcha, que es invertir para crecer y que sabes que los ingresos están o provienen de otra fuente de ingresos, no tienes mayor problema. Una empresa que está abriendo sucursales o que va a poner un punto de venta cuando no lo tenía, pero tiene un negocio atrás que lo soporta y no le vemos problema. El tema es cuando yo, con toda la ilusión del mundo, con todas las ganas, con toda la experiencia, pretendo iniciar un negocio y no tengo los recursos detrás de mí que me ayuden a soportar ese negocio. Es bien importante evaluar esa parte. No basta la buena intención, hay que tener previsto que a lo mejor en 6 meses, en 8 meses, en un año, pues van a ser mayores tus gastos que tus ingresos y que la renta va a tener que salir de algún otro lugar, ¿no? Exacto, sí, tener ese respaldo, la regla dice que de 6 a 8 meses Así es.
necesitas tener de respaldo es el tiempo en que tu emprendimiento o negocio va a dar la Así es. madurez económica para tener el soporte económico. Y sí, creo que es ahí donde más pueden llegar a equivocarse los emprendedores. La ilusión Claro, y la emoción de repente nubla. así es. Muchas gracias, Jesús, muchas gracias por compartirnos toda esta información. La intención es justo eso, que todos estemos conscientes y enterados de qué necesitamos hacer para hacer un contrato seguro, para lograr un negocio exitoso, en el caso de los locales, o para tener una buena relación Así propietario-inquilino, es. una relación lo más sana posible. Seguramente esta es información que será muy valiosa y de gran ayuda para todos los que están ya sea por contratar o por rentar un inmueble o por hacer un contrato de arrendamiento. Vamos a dejar por aquí la información de pólizas de renta para quien requiera más información. Claro que sí, te agradezco. Y te agradezco muchísimo compartirnos tanto información como esas anécdotas que resultan ilustrativas para entender mejor el tema. Claro que sí, a tus Gracias, órdenes. Jesús. Gracias, Jesús. Gracias y los esperamos en un siguiente capítulo de Business Land. Hasta la próxima.